Puedan escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Esperamos que estén bien. Les damos la bienvenida a este evento de presentación de la especialización en intervención ante el maltrato y la violencia sexual contra las infancias. Es la presentación formal de la apertura de la segunda cohorte. Venimos de una primera cohorte que terminó su cursado en agosto pasado y que está desarrollando sus trabajos finales integradores para poder acceder al título de posgrado de especialista. Eh, y nos damos el gusto de iniciar con una pequeña conferencia en la que convocamos a tres profesionales que ahora la coordinadora académica de la especialización Miriam Campos les va a presentar. Pero más que nada, además de darles la bienvenida, contarles que hemos recibido el formulario de inscripción por alrededor de 250 personas interesadas, lo cual nos sorprende más que gratamente porque es un montón de gente que está interesada en el tema, más allá de que después podamos o no darle continuidad a la especialización en sí como carrera, pero está ya muy bueno que haya tantos profesionales interesados. Además, con una distribución realmente federal, tenemos casi todas las provincias, ahí Silvia nos contaba que estuvo mirando, y nos falta algún representante de Misiones, alguno de Santa Cruz y alguno de Formosa. Iremos a buscar esos representantes también, porque así tenemos a alguien de cada provincia que nos acompaña, pero además con una interesante dispersión sobre las disciplinas de las que provienen quienes están aquí. Tenemos muchas y muchos colegas de trabajo social que son algunos bastante conocidos, pero además hay representantes de psicología, de derecho, de pediatría, de obstetricia, algunos de enfermería, licenciados en educación, psicopedagogas. Así que si logramos construir un equipo de trabajo va a ser realmente un interesante espacio interdisciplinario, que es la experiencia que también hemos tenido en la cohorte anterior, ¿no? De mucho diálogo, de mucha interacción, de una construcción de una red más allá de las pantallas, acompañándonos y tratando de seguir adelante con nuestra formación. No quiero tomar más tiempo, vamos a darle un ratito a nuestros disertantes que son parte del cuerpo docente, además de la especialización, para que desde distintas perspectivas nos compartan su conocimiento, su experiencia, y después hacemos un ratito de presentación formal de las características de la especialización para quienes estén interesados. ¿Les parece bien que hagamos esto de esta manera? ¿Sí? Cualquier cosa pueden hacer comentarios a través del chat para que después las podamos levantar y hacer algún intercambio, alguna propuesta, alguna respuesta. Y bueno, ahí vamos entonces. Miriam, todo tuyo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a presentar a alguna de nuestras docentes, como dijo Fabiana, y algún docente varón, como Marcelo Giacobia. Va a empezar a hablar primero María Casinari, ¿m? Que es egresada de la carrera de Historia, diplomada por Flaxo en Pedagogía de la Diferencia y en Gestión Educativa, es magíster en Historia Social de la UNLU y es profesora adjunta de una materia Historia de la Cultura en la UNA. Tiene una larga trayectoria docente y también es una excelente escritora y tiene varios escritos sobre el tema de violencia sexual contra las infancias. ¿Querés, María, empezar? Ahí estoy porque me habían silenciado un poquito. Bueno, muy buenas tardes. Un placer, sobre todo esta cuestión del número importante de interesados en esta especialización. Yo voy a ser su profesora de una materia que se llama Construcción Sociohistórica de las Infancias y el Maltrato, pero cuidado, no es había una vez el relato típico de una especie de historia con minúsculas, sino esta asignatura, y esto también que quería compartir hoy con ustedes, está estructurado a partir de un conjunto de preguntas. Primero, sobre nosotros, cómo es nuestra formación, nuestras prácticas, nuestros entornos, ¿sí? Esta idea de representaciones que nos han formado y que de una forma u otra nos atraviesan y hacen que
determinadas decisiones, procesos, estén encausados desde una especie de sentido común que a veces es el más difícil de los sentidos. Luego, en un segundo momento, siguiendo con esta cuestión de las preguntas, es ponernos a pensar cómo y sobre qué bases y o sectores se construyeron los conceptos tales como familia e infancia. Es decir, la segunda propuesta es repensar las categorías, ¿sí? Y para esto nos vamos a proponer, como dicen los antropólogos, una especie de extrañamiento, extrañarnos, alejarnos de estos conceptos, porque desde allí, desde esta exteriorización, podemos empezar a consultarnos sobre esas lecturas hegemónicas que nos han marcado. Luego también ver cuáles son las limitaciones de esas conceptualizaciones. Y sobre eso hay que andar muchísimo. Nosotros tenemos el texto básico de Philippe Arié que dice que, bueno, hacia finales del siglo XVIII surge un concepto llamado infancia. Pero bien, ¿sobre qué infancia se está mirando? ¿Sí? ¿Alcanza con ver cómo hace Philippe Arié un conjunto de iconografía, como hacen otros autores, ir a la literatura de época, como hace Lloyd de Maus, ir y rastrear una serie de cartas escritas de padres y madres a hijos? ¿No estamos cercenando un poco nuestro objeto de estudio? Porque, ¿de qué infancias dan cuenta los textos de los cuales nos formamos? ¿Sí? Primero, casi siempre son de espacios urbanos, de infancias escolarizadas, de infancias que responden a un circuito que no necesariamente va teniendo en cuenta otras formas, por ejemplo, de subsistencias, ¿sí? Sabemos todavía muy poco de las infancias con discapacidad, ¿sí? De las infancias trans. Y si bien hay trabajos pioneros, sobre todo destacar Brasil y México, que están haciendo una especie de microhistoria, todavía tenemos un largo recorrido. Por ejemplo, hacemos o generamos conocimiento sobre las infancias y las adolescencias, pero no nos hemos animado a darle voz a estas infancias y adolescencias. Concomitante con esto, como tercera cuestión para repensar estas categorías, como les decía, básicamente nos vamos a manejar con la idea de infancias. Me gusta mucho más, no hay una infancia, ¿sí? Si no estamos haciendo un recorte netamente etario, ¿sí? Y también las categorías de violencia o maltrato. ¿Por qué tenemos que analizarlas? Porque van a presentar cualidades teóricas, argumentativas, cambiantes a lo largo del tiempo, ¿sí? Ok, no estoy diciendo que el maltrato aparece en tal momento, no estoy diciendo, como escuché la otra vez, el bullying es algo que apareció en los 80. No, y como bien me dijo en algún momento Fabiana, que fue la maravillosa colega y amiga que escucharon hace un ratito, hablar de historia de la infancia es hablar de historia del maltrato, ¿sí? Ahora bien, en la actualidad, los trabajos y las investigaciones en torno a la infancia están relacionados puntualmente o ponen el foco en el maltrato infantil, dejando de lado otros tipos de violencias. Pues bien, el maltrato es transversal a toda la sociedad, pero lo que se está minimizando, como nota de esta época, cada uno de nosotros sabemos qué está sucediendo en esta Argentina de estos últimos años, se está minimizando fuertemente las cuestiones estructurales socioeconómicas en las cuales lo familiar, como decía Ghiberti, y nuestras infancias están atravesando. Entonces,
en la actualidad nos vamos a encontrar frente a explicaciones que van a relacionar o encontrar como causa, ¿sí?, al maltrato infantil, primeramente explicaciones individualistas y reduccionistas del ámbito familiar, ¿sí? Luego otras patologizantes, ¿sí? Este tipo es un perverso, ¿sí? La violencia se transmite generacionalmente de padres a hijos. Bueno, es posible, pero no determinante. Luego, otro conjunto de explicaciones que podemos llamar culturalistas, si quieren, ¿sí? En donde, y como bien plantea Segato, lo que tenemos que tener en cuenta es que este es un sesgo de clase étnico, pero sobre todo también económico. En esta América Latina, ser mujer, ser niña, ser pobre, ser mestiza, ser india, es un enorme problema. Y luego también los estereotipos de género, ¿sí? Si miramos quiénes estamos hoy conectados, ¿cuántos varones cis tenemos? ¿Mm? Y dentro de este conjunto, las explicaciones tienden casi siempre a maternidades y paternidades no aptas, ¿sí? Entonces, creo que lo que está faltando, y a lo cual les estoy invitando también a producir, es a un conjunto de trabajos que vayan de lo micro a lo macro. ¿Qué está pasando en territorio? Hacer trabajos situados en torno a esas infancias. No es mismo la infancia de un niño que vive en el espacio urbano que un niño que vive en una familia con economía de transhumancia y que se levanta a las 5 de la mañana para sacar a pastorear sus cabritos. No es lo mismo una niña que puede su madre o su padre llevarla en el auto al colegio que una niña de 10 años que está junto a cualquier familiar revolviendo la basura. ¿Mm? En definitiva, en este segundo momento que iremos transitando esta materia, vamos a repensar colectivamente esos abordajes y cómo impactan en nuestras prácticas y en las instituciones en donde desarrollamos las mismas, porque estamos atravesados por estas concepciones. Y por último, hay una cuestión que me parece que también tenemos que indagar, que es la cuestión entre teoría y práctica, porque, para empezar, el marco teórico no es estático. Hay una retroalimentación permanente y necesaria entre estas, puesto que la investigación lo que va a llevar es a sistematizar experiencias. Y entonces también la propuesta de esta especialización es que ustedes son los protagonistas, ¿sí?, de esta construcción colectiva. Como cierre, y después abrimos y vemos si en el chat va surgiendo algo más. Cada uno de nosotros sabemos que estamos navegando en la tormenta, en quizás la noche más oscura desde la dictadura militar en relación a la vulneración de derechos de muchísimos colectivos sociales en nuestro país. Ante esto, desde la especialización, planteamos la idea de involucrarnos como un acto político de resistencia. Hoy por hoy, el pensar en ese faro que es capacitarnos, que es seguir aprendiendo, que es seguir repensando y generando nuevas prácticas, es para nosotros un acto colectivo de una fuerza inconmensurable. Y sepa que cada uno de los docentes, junto a ustedes, vamos a ir creando las condiciones necesarias para que, desde el primer momento en el cual nos vamos a ir entrevistando con ustedes, vamos a ir viendo cuáles son sus inquietudes, vamos a ir pensando desde el día 1
cómo pueden ir trabajando para llevar adelante esta especialización. Porque, como planteaba ese maravilloso poeta que fue Eduardo Galeano, vamos a seguir caminando juntos persiguiendo ese enorme horizonte llamado utopía. Si bien ese horizonte se nos corre, allí están nuestras infancias y adolescencias esperando por un mejor futuro. Bueno, nada más. Gracias. Gracias, muchas gracias, María. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra siguiente disertante y profesora de la especialización, que es Nadina Goldwasser, ¿eh? Así me salió mejor. Especialista en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, miembro del Colegio de Psicoanalistas, perito del Cuerpo Técnico Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y colaboradora en la revista Topía. Ella es psicóloga. Fue coordinadora del área psicosocial dentro del programa de patrocinio jurídico e interdisciplinario para los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Publicó en coautoría el libro La tenue luz de las luciérnagas, cartografía de una experiencia, intervenciones frente al abuso sexual intrafamiliar contra infancias y adolescencias. Este libro tuvo la primera mención dentro del 7º concurso Libro de Ensayos 30 años de la revista y la editorial Topía. Entre otras publicaciones, es también docente en diversas especializaciones y posgrados en Rosario, Mar del Plata, Luján, entre otras, y trabajó en programas e instituciones con abordaje psicojurídico en problemáticas de violencia, malos tratos, violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes y adultos. Todo tuyo, Nadina. Bueno, muchas gracias, Miriam. Bueno, para mí la verdad es que es una alegría enorme estar acá, escucharla recién a María también, porque vamos en la misma línea, y hacia Marcelo Giacoia, que después va a hablar también. Y bueno, poder pensar también estas cuestiones en cómo se van entramando justamente, ¿no? La materia que yo dicto esta vez con Miriam Campos es una materia del comienzo de la especialización, y a mí lo que me parece interesante ahí es ver de qué modo se puede transmitir algo tan complejo como son las violencias y todos sus atravesamientos, ¿no? Uno empieza a, a indagar un poquito y nos encontramos con muchísimas situaciones eh, muy complejas, y yo a esta altura diría que no hay otra forma más que hacerlo interdisciplinariamente, ¿no? Con todos los cruces y tramas que se puedan ir armando, y por eso no deja de estar el atravesamiento de lo jurídico, bueno, y todas las demás carreras. Bueno, el trabajo social es fundamental. Acá nos decían antes que habían también psicopedagogas, y bueno, yo estaba mirando y no sé, creo que no hay un solo varón, me parece, y eso también es llamativo, es algo que señalaba María y que yo retomo también, porque bueno, esto tiene que ver también con ciertos estereotipos y también con las cuestiones que nos atraviesan, porque hay grandes preguntas para hacernos, ¿no? Ante algo que son, entre otras, las violencias sexuales, ¿no? Como Juan Carlos Volnovich decía, una de las experiencias más espantosas de la humanidad, ¿no? De un nivel de crueldad y de gravedad, ¿no? Y de daño que producen, y no solo en las infancias, pero muchas veces en las infancias, pero también en personas adultas que han transcurrido quizás silenciosamente y sufrido estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, a mí me interesa mucho eh, trabajar con diversos autores, y hay algo de la materia que se llama definiciones, indicadores y procesos, ¿no? Eh, y tratar un poco, hablando de la materia, conceptualizar y compartir y entramar y también intercambiar, porque al ser una especialización es muy interesante poder hacer ese intercambio, ¿no? Porque los saberes están y tienen que ver con las intervenciones y con lo que está
produciéndose en la acción también de cada profesional, ¿no? Entonces, un poco, digamos, el desafío es poder brindar algo en esos comienzos, digamos, pero que no son comienzos para ustedes, por eso me parece importante pensarlo así, ¿no? Como una especie de intercambio en el que nos vayamos, eh, bueno, poniendo de acuerdo con algunos conceptos, ¿no? Y en eso yo tomo unos autores que a mí me parecen súper interesantes, que es Françoise Dabuan, por ejemplo, y con Baudelaire, y ella lo que dice es lo que ellos dicen, ¿no? Frente a situaciones de violencias extremas, que lo que no se puede decir no se puede callar. A mí esta frase, que ya está en un libro que se llama Historia y Trauma, me parece fundamental para entender qué es lo que vamos a ir tratando de un poco desmenuzar, comprender, también pensar intervenciones, ¿no? Porque yo siempre pienso cómo tenemos que tratar de trabajar los profesionales y los profesionales en estas cuestiones, y me parece que es fundamental lograr, digamos, no asustarnos, no eh, sentirnos como expulsados de estas situaciones por el nivel de crueldad, ¿no? De ajenidad que nos produce el pensamiento, ¿no? Entonces, eh, pienso que desde el psicoanálisis, pero entramado justamente, ¿no? Podemos ir armando conceptualizaciones interesantes. Y esto es un poco lo que a mí me importa mucho que les llegue, que es que no nos quedemos solamente con el título, con lo que no se puede hacer, ¿no? Con la desesperanza ante tantas situaciones. Y ahí no podemos dejar de pensar en el contexto en el que estamos en este momento y además frente a estas situaciones en general en años, pero especialmente en estos momentos, ¿no? Eh, en donde la crueldad, en donde hay como una desinhibición para decir algunas cosas, ¿no? Donde hay ataque directo a profesionales que estamos en el campo trabajando, ¿no? Al ser el abuso también, además, un delito y un delito muy grave, es muy necesario que podamos tener herramientas para poder eh, no solamente trabajar en la clínica, pero también poder desde la clínica y desde las intervenciones que cada uno de ustedes puede hacer en sus distintas áreas de trabajo y espacios, incluso pensándolo, yo hace un tiempo di unas clases en México y sé que por ahí hay también personas de México y hay algo que une todo esto que tiene que ver con las violencias y con todo lo que genera eso, ¿no? Con todas las dificultades, primero para poder intervenir y segundo, para hacer esa articulación con todo el sistema jurídico y todo lo que implica hacer una denuncia, un develamiento, trabajar con eso, ¿no? Entonces, hay un eje que yo tomo y que tomamos en la materia que tiene que ver con lo traumático. A pesar de que después se habla de esto en algunas otras materias, lo traumático nos sirve como eje para poder entender desde qué lugar vamos a pensar las intervenciones, si las intervenciones van a tener que ver justamente con la dificultad, por ejemplo, con niños muy pequeños, ¿no? Que yo cada vez que escucho que no se puede trabajar, que los niños o las niñas olvidan estas situaciones cuando son muy pequeños o que no se los puede evaluar, ¿no? El eje de lo traumático esa columna de lo traumático es lo que nos va a dar también eh, herramientas para poder pensar y trabajar y para también, digamos, facilitar a quienes intervienen en la justicia que puedan visibilizar esto que queda tan invisibilizado, ¿no? Justamente el abuso como una de las violencias que se dan en general de manera intrafamiliar, ¿no? Y en donde además se las acusa muchas veces a las madres, sea por omisión o porque ven abusos por todos lados, ¿no? Como muchas veces hemos escuchado, y después también a las profesionales que trabajamos con estas situaciones. Por eso, digamos, somos un blanco para aquellos que eh, quieren zafarse, salirse, ¿no? Y evitar ser eh, bueno, procesados, culpados y demás. Antes María hablaba de los estereotipos, ¿no? Y cómo esos estereotipos también, a nosotros nos interesa mucho también hablar de esto, de los estereotipos frente a estas violencias, desde las infancias, desde las mismas formas de pensar lo familiar,
desde las mujeres, obviamente, ¿no? Cómo se las piensa y de las disidencias, cómo siempre se les ataca de alguna forma y se busca el modo de que terminen de nuevo invisibilizadas. Entonces esta materia va a ir un poco armando ese camino y por la experiencia que tuvimos en la primera cohorte, que fue muy, muy hermosa, por el intercambio que se produjo, por el nivel de profesionalismo también que hay, ¿no? Partimos de que hay saberes previos muy importantes, prácticas muy importantes. A mí me gusta mucho algo que dice Ulloa, que decía Ulloa sobre de dónde deriva la palabra tratamiento, y él hablaba del buen trato, ¿no? Pensar el buen trato para poder entender cómo vamos a ir hilvanando estas ideas desde los distintos espacios, desde la educación, del trabajo, la salud, ¿no? Cómo vamos a escuchar, desde qué lugar vamos a escuchar, ¿no? Porque es cierto que los profesionales, y este es otro de los temas que después también en la carrera se van a ver, pero cómo el desgaste de los profesionales y los profesionales que trabajamos con estas temáticas, ¿no? Y entonces ahí poder legitimarnos como profesionales frente a esto también tiene que ver con poder nombrar, con poder decir, con poder comprender esto de esta violencia tan extrema y tan grave, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es como un eje que me interesa que quede que sea una apertura en realidad con interrogantes también, como también decía María, pero que sean interrogantes que habiliten la palabra, que habiliten la circulación de modos de intervención, por ejemplo, distintos a los que habitualmente pensamos desde, por ejemplo, el psicoanálisis, que no queden fragmentados, poder pensar, por ejemplo, desde lo vincular, desde lo grupal, grupos de hermanos, ¿no? Grupos fraternos, en donde vemos que son situaciones que encontramos que no es solo el ataque a uno de los hermanos, sino a todo el conjunto, ¿no? Hay que hacer frente a eso, ¿no? Eh, el trabajo entre pares, cómo armar lazos para justamente poder sostenernos, ¿no? Quiero contar una pequeña anécdota y ya cierro así, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, también queda abierto después para que podamos charlar un poco Estamos más. bien, sí. Buenísimo. Conversando sobre unas evaluaciones que estábamos haciendo y pensando en algunas palabras de un muchacho que hablaba, que era muy grandote, y él una de las cosas que dice es, eh, me siento, me siento que soy como un micro, ¿no? Y hablaba del micro, del colectivo, porque a mí los micros no me gustan, ¿no? Y decía esto. eh, y una colega me dice, está hablando de lo micro. Y yo escuchaba lo micro como el colectivo, ¿no? Como el autobús. Y ella me señalaba lo micro desde el significante. Entonces, yo ahí decía, qué interesante el intercambio, cómo uno a partir de la palabra, de conceptualizar algo y cómo de construir eso que está ya conceptualizado. Cuando nos quedamos rígidamente eh, ubicados en el abuso, como esta noción de algo tan extremo, tan dañino, tan desorganizante de la subjetividad, ¿no? Entonces, poder pensar qué es lo que sucede ante el abuso. Y ahí a mí me parece muy interesante poder pensar desde la infancia hasta todo este recorrido, todo este desarrollo en el psiquismo y cómo el abuso como violencia atraviesa el psiquismo, ¿no? No solo el cuerpo, pero es con el cuerpo también, porque a veces desde el psicoanálisis se olvida el cuerpo, parece que el cuerpo queda como para otras disciplinas. No, la idea es pensar justamente cómo en esta corposubjetividad, como mencionaba en algún momento Enrique Carpintero, podemos pensar qué nos pasa en el cuerpo y en el psiquismo ante el abuso, ¿no? Y, digamos, eso que daña, ¿no? Y que deja, yo lo pienso a veces como un escotoma, como un agujero, ¿no? Como un daño que termina fragmentando un montón de continuidades, un montón de secuencias lógicas que se van formando, y entonces ahí poder entender qué es lo que sucede frente a esto, qué hacemos con eso que se desarma, y si eso va a ser una cicatriz o se va a poder hacer algo con eso. Yo siempre sostengo, y me parece importante que lo podamos sostener también desde las otras disciplinas, y por eso es tan valioso el aporte del trabajo social, de la psicopedagogía, ¿no? Pensar en la memoria, en la atención, en qué pasa con todo esto que queda un poco interceptados frente a las violencias, ¿no? No solo las sexuales, pero con las sexuales que son muy graves. eh, Cómo frente a eso podemos pensar qué cosas podemos
acompañar, incluir dentro de una denuncia judicial, pero también dentro de la clínica y qué hacer con esto, ¿no? Así que bueno, yo más que nada planteo estas preguntas como una apertura, y eso es también como planteamos la materia, como un espacio donde podamos interrogarnos, pensar, compartir experiencias, pensar intervenciones, ¿no? En la corte anterior fue muy rico el material que trajeron las mismas compañeras y compañeros y cómo pudimos ahí ir pensando sobre las mismas intervenciones, de qué otro modo podemos creativamente, que también a mí me parece que es algo muy importante, la creatividad frente a las intervenciones, cómo pensarlas, el humor, ¿no? Cómo no quedarnos estancadas y estancados en estas situaciones. Desde el arte, yo también estudié cine y eso a veces no lo pongo en el currículum porque me parece que queda por fuera, pero finalmente veo que no, que queda atravesado y también tenemos un montón de material fílmico y literario donde también nos ayuda a pensar lo impensable, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que es interesante. Yo agradezco un montón, bueno, poder compartir con ustedes. Para mí es enriquecedor también estar acá. A Fabiana siempre le digo en chiste que a mí me encantaría hacer la especialización también, porque de alguna forma todos y todos seguimos aprendiendo y para mí esto es fundamental. Así que, bueno, la verdad es que los invito y los invito a que puedan también intercambiar, comentar acá, si quedan preguntas también están habilitadas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Nadina. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marcelo Giacoya, ¿m? Que es abogado, juez, responsable del juzgado de garantía del joven, de joven del Departamento Judicial de Mercedes. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Luján y de Moreno. Es investigador en ambas universidades, especialista en Derecho Penal y Criminología, maestrando en Derechos Humanos, autor de diversas publicaciones relacionadas con la temática de infancia y consultor externo de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, RELAF. Marcelo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todos, pero parece que no hay, ¿no? Hombres en el auditorio. Bueno, les cuento nuestra materia, porque la materia la damos con algunos colegas, ¿sí? Y amigos. Nuestra materia... Perdón, Marcelo, hay un hombre pobre que lo estamos negando. Ah, bien, Acá entonces, se hizo Fernando Pava, se perfecto, hizo bien, presente, vamos. Muy bien, perfecto. Entonces, empiezo de nuevo. Buenas tardes a todos y todas. muy bien. Como les decía, nuestra materia se llama Fundamentos y Dinámica Jurídico-Legal frente al maltrato y violencia sexual contra las infancias, ¿sí? Los responsables, en mi caso, soy yo, Camila López García, una compañera de trabajo de hace tiempo, y también participan en el dictado de la materia el doctor Carlos Rosanqui y el doctor Gabriel Vitale. Em, Nosotros, digamos que encaramos la materia fundamentalmente desde nuestra formación académica, pero también desde la experiencia en lo cotidiano, porque todos trabajamos en la temática, en el día a día, ¿sí? Eh, Intentamos mostrar y, bueno, y dejar planteadas cuáles serían nuestras consideraciones respecto de algunos temas puntuales que tienen que ver con las dificultades fundamentalmente en el abordaje, ¿sí? De la conflictiva. Digo abordaje porque a mi criterio el abordaje de estas situaciones conflictivas tienen dos aspectos. Uno tiene que ver con la responsabilidad penal, ¿m? Por quien comete la conducta delictiva, pero también hay otro abordaje en el cual somos partes, y ahí viene algo que estuvieron planteando Nadina, que tiene que ver con esta cuestión de articulación con distintos operadores del sistema, ¿sí? Y este es un aspecto sumamente complejo para los operadores del ámbito jurídico, ¿sí? Lo digo desde la experiencia de todos los días y lo que uno lucha, ¿sí? Todos los días por lograr entender, eh, hacer entender algunas cosas que me parece que son indiscutibles, ¿sí? No porque lo planteé yo, sino porque están claramente planteados desde los estándares internacionales que hoy plantean algunos fallos
fundamentalmente algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de algunos documentos como el artículo 19 de la Convención Americana, ¿sí? El 1930 y algo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Me parece que hay normativa clara en donde plantea la cuestión proteccional, ¿sí? Como obligación primera. Esto lo plantea muy bien el doctor Rosansky en un libro, Abuso Sexual Infantil, Silenciar o Denunciar, donde plantea cuáles son los objetivos de la intervención. Primer objetivo, la protección. Segundo objetivo, ¿sí? La responsabilidad penal, la búsqueda de la verdad y la posible sanción, etcétera, etcétera. Y hay una alteración de los objetivos, porque muchos operadores del fuero penal te dicen, no, mira, la protección no es mía, es de... em, el equipo de asistencia a la víctima o el equipo de acción social de tal o cual municipio o el servicio local o quien sea. Mi responsabilidad tiene que ver con la investigación. Y en ese posicionamiento se producen fuertes revictimaciones, por decirlo, ¿sí? De alguna manera. Eh, Vamos a trabajar fuerte, ¿sí? Con los fallos, ¿sí? De la Corte. Eh, Uno es Rosendo Cantú, ¿sí? El otro es BRP y BPC con Nicaragua, Rosendo Cantú contra México, ¿sí? Este es un caso, el último que les nombré, el de BRP y BPC, ¿sí? Es del 2018, es un caso de violencia sexual intrafamiliar. ¿Mm? Guzmán Albarracín contra Ecuador del 2021, es una violación en el ámbito educativo, es un fallo sumamente interesante. El otro con el cual también trabajamos es Angulo Lozada con Bolivia, del 2022. Es un caso de violencia intrafamiliar. Acá la Corte eh, trabaja muy bien la cuestión del consentimiento frente a la cuestión de los delitos sexuales. Es un fallo sumamente interesante. Y también la Corte acá trabaja la violencia institucional en el proceso penal. ¿Sí? Que es un poco esto que les referenciaba al principio en cuanto a los problemas o los obstáculos en el abordaje. ¿Sí? Hay mucha violencia institucional, creo yo, fundamentalmente eh, quiero ser bueno, eh, una falta de capacitación, ¿sí? Y de conocimiento, ¿sí? De algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con el abuso. O sea, no se puede trabajar un delito de abuso sexual como se trabaja con cualquier otro tipo de delito, ¿sí? Hay características propias que son del abuso, como por ejemplo lo que mencionó Nadina, que tiene que ver con la cuestión traumática, ¿sí? El operador judicial no tiene en consideración, ¿sí? La situación traumática vivida por la víctima. Por ejemplo, se ve muy claro cuando el operador judicial espera el relato del niño o la niña y espera un relato lineal, como la señora que puede contar que iba caminando por la plaza, se acercó un señor con gorra, campera, vestía así, asá, caminaba así, tal estatura y me robó. Es la expectativa generalizada, ¿sí? Del operador judicial en cuanto a ese relato de la víctima y la cuestión del trauma no aparece, ¿sí? A mí me toca participar a diario en Cámara Gesell y sostengo fuertes discusiones fundamentalmente con los defensores y con algunos fiscales porque tengo un posicionamiento respecto a la Cámara Gesell, lo defiendo a muerte, no es una declaración testimonial en términos del código de procedimiento, incluso lo vamos a trabajar mucho esto, sino que es un relato, una entrevista, como dicen nuestros compañeros de la investigación, una entrevista en la cual respetuosa, en la cual la víctima, el niño y la niña intentará hacer un relato, ¿sí? En la medida de lo posible, de una situación traumática que atravesó. Entonces, no hay preguntas ni repreguntas, por lo menos no lo permito. Yo planteo que solamente voy a permitir aclaraciones, ¿sí? Sobre el relato que hizo la niña. Y si esas aclaraciones son revictimizantes, a mi criterio, no permito que se hagan y dejo a salvo, ¿sí? Con las consideraciones normativas, convencionales y locales porque no permití, sí, y ahí viene la gran pelea, sí, que estoy violando el derecho de defensa del imputado, bla, 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 pero por encima de todo esto hay un mecanismo muy fácil de resolución y un principio que tiene que ver con el interés superior del niño, que me parece que es otra de las cuestiones que a los operadores judiciales nos falta, ¿sí? Interpretar, aplicar y llevar al caso por caso. Eh,
después de estar dando clases en la Universidad de Ecuador y haber estado ampliando algunas cuestiones, eh, claramente considero que la perspectiva de infancia no la tenemos, ¿sí? Creo que es una deuda, ¿sí? Como sí, la perspectiva de género, los movimientos de mujeres tienen voz, luchan, etcétera, etcétera, los pibes no están teniendo voz, más allá de los derechos de participación que les reconoce la Convención y el famoso artículo 12, ¿sí? El derecho a ser escuchado. Me parece que la perspectiva de infancia en nuestras intervenciones nos está faltando. La otra cuestión que me parece que es importante resaltar y que cuesta, tiene que ver con la articulación con los efectores del otro sistema en esta faz proteccional que debemos asumir también los operadores judiciales, ¿sí? Eh, Creo que acá hay un serio problema en el armado del sistema, si bien tenemos el sistema de promoción y protección, ¿sí? Instalado por una ley nacional, eso le da una entidad y una seguridad jurídica interesante, pero me parece que hay todo un recorrido y una deuda o cuestión pendiente, por decirlo de otra manera, en el fortalecimiento del sistema, ¿sí? Hay muchas interacciones, muchas articulaciones que cuestan, dificultan, ¿sí? Y lamentablemente en ocasiones producen revictimización, ¿sí? De la víctima. Les dije, ¿sí? La cuestión de los estándares. Me parece que es sumamente importante conocerlos, ¿sí? Hay situaciones muy claras, a ver, que no tienen mucha discusión, ¿sí? Por lo menos discusión jurídica. Creo que tiene que ver esto con un posicionamiento más patriarcal, por decirlo de alguna manera, o de poca empatía, ¿sí? Con el otro. Em, ¿Por qué es importante conocer estos estándares? Porque a partir de la reforma del año 94, todos sabemos que nuestra legalidad interna fue modificada en función del reconocimiento, ¿sí? O jerarquización de algunos tratados internacionales protectores de derechos humanos, ¿sí? Ubicados al mismo nivel que la Constitución Nacional. Entonces, esto obliga a que estos estándares sean conocidos por los operadores locales, porque esos van a ser, ¿sí? Quien me va a ayudar a interpretar y aplicar correctamente la normativa internacional, en este caso en materia proteccional, en materia de investigación de delitos de abuso. ¿Sí? Esto lo ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia en varios antecedentes, ¿sí? Desde el caso Schirioldi, Arancibia Calvel, ¿sí? Que la normativa internacional se aplica en las condiciones de vigencia en el sistema internacional, ¿sí? Entonces, yo debo conocer cómo aplica tal o cual norma la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de tal o cual tema, o cuál es el material doctrinario, cuál es la opinión que ha emitido desde la Comisión Interamericana, desde la Corte de las Opiniones Consultivas o el Comité de Derechos del Niño en relación a tal tema. Ese es el material que me tengo que nutrir para poder hacer una aplicación correcta en el orden local, en mi caso puntual, ¿sí? De esa normativa internacional. Y esto cuesta mucho, ¿sí? Yo siempre repito una frase que dijo el doctor Arias, un juez contencioso administrativo de la ciudad de La Plata, que lamentablemente fue enjuiciado, ¿sí? Mal enjuiciado porque era uno de los pocos tipos que se metía realmente con el poder económico, ¿sí? Y fue echado de su cargo. Y él lo que plantea, y yo, esto me parece que es lo importante, nosotros necesitamos jueces formados en derechos humanos. No me interesa un juez que venga con una maestría, un posgrado de Oxford, Harvard o lo que sea. Lo que me interesa son jueces formados en derechos humanos, porque hoy, desde este nuevo paradigma, es desde ahí donde tenemos que intervenir. Eh, y esta precisión que él hace para los jueces, yo creo que también es aplicable para el resto de los operadores del sistema, ¿sí? Necesitamos operadores en todo el sistema de protección, de todos los sistemas educativos, salud, jurídico, etcétera, que estén formados en derechos humanos. Y un poco la idea de la materia es contarles a ustedes algunas intervenciones desde la práctica cotidiana de nosotros y resaltar y remarcar esta formación en derechos humanos fundamentalmente
y específicamente respecto del tema que nos convoca. Bien, eh, bueno, espero que después haya algunas preguntas y saludos al compañero. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, Fabi, andás por ahí, así nos contás Sí, cómo está sí, estructurada la ESPE, digo. sí, Silvia, no sé por qué estás compartiendo pantalla, fíjate. Ah, sí, Ahí ahí va, está. dale. Bueno, hay varios comentarios de personas saludando a a distintos personas de las que están acá y que los conocen previamente. Así que ahí empezamos con, si les parece, para no tomar mucho tiempo, agradecerles mucho a María, a Marcelo y a Nadina, que además son parte de los docentes de la primera etapa de formación, de la especialización. Así que si ellos no los convocan, chau, sonamos, después ya no, pero sabemos que sí sucedió y se volverá a suceder. Y para dar espacio a la presentación formal de lo que es la estructura de la especialización, antes quería invitarla a una de nuestras cursantes recientes que está trabajando para llegar a las actividades académicas. No sé, Analía Divito, si estás por ahí, si querés compartir con los participantes, con las participantes, algo breve sobre tu experiencia en la especialización. Sí, claro, con mucho placer, con mucho orgullo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Ojalá que todos puedan anotarse. La recomendación es que lo hagan. Yo tengo 56 años y 32 de profesión. Soy trabajadora social, trabajé todo el tiempo en justicia, con infancias vulneradas. Así que cuando me inscribí en esta especialización era para obtener una especialización, para certificar un poco mis saberes y pequé un poco de omnipotente y de soberbia, pensando en que, bueno, voy a revisar algunas cuestiones y me llevo el título que tanto espero y que tanto ansío y que creo que corona un poco mi carrera. Y gratamente, bajé ahí el copete de entrada, porque la verdad es que aun cuando, por ejemplo, la materia de Nadina se llama definiciones y conceptos, yo decía, bueno, otra vez las definiciones y los conceptos, se me voló la cabeza porque estas definiciones y estos conceptos, así como con Nadina, con María, con Marcelo, bueno, con todos los que siguieron después, con Edith Fuentes, que también la veo por ahí, que también da una materia, eh, digo, todo está visto desde una vueltita más, desde un repensar distinto, un análisis mucho más superador, con una bibliografía que está súper actualizada, súper rica. Los recursos metodológicos que usan todos son geniales, desde películas, canciones, textos. Eh, los docentes están formados teóricamente, eso sí, queda clarísimo, pero además uno confía porque todos están trabajando en la problemática, entonces saben de dónde están hablando. Es distinta de otras especializaciones en las que yo estuve, porque la verdad es que hay docentes que también pecan de docentes y nunca vieron un niño en su vida. Acá todos trabajan en la problemática, trabajaron y siguen trabajando y eso es muy rico porque saben de lo que están hablando. El formato es súper coherente, o sea, las materias están armadas como para que haya un hilo conductor, una cosa lleva a la otra y todo hace sentido y todo está integrado. Y en esta integración y todas las materias tienen sus particularidades y sus singularidades, todas deben ser aprobadas con un trabajo final, pero si hacen lo que les aconsejan desde el primer día, que es que estos trabajos tengan una coherencia también en sí misma para pensar el trabajo final, listo, juntan todos los trabajitos y tienen el trabajo final, porque eso es así. Lo entendimos un poquito tarde y retomamos ahí. Por suerte hay 2 encuentros presenciales por año, es obligatorio uno solo, ahora Fabiana les va a contar bien todo, pero si pueden ir a los 2, vayan, porque ahí es donde uno está en el cara a cara de todos los cuadraditos que ve todos los sábados. Es complejo levantarse los sábados, sin embargo, nos levantábamos todos y sostuvimos con mucha
tenacidad el tema de los sábados y los martes, no sé si va a ser igual, también, digo, terminábamos juntándonos, aunque la clase no fuera sincrónica en ese espacio y en ese tiempo, porque la verdad era que lo necesitábamos también, consejito, no dejen ese espacio y ese tiempo, porque después se les va a venir en contra. Si siguen sosteniendo ese espacio y ese tiempo, todo circula muy, muy amorosamente. Hablando de amorosamente, eh, digo, no solo el formato está bien, el aura virtual es fácil, es barata, súper barata. Eh, y además, creo que hay algo acá que distingue a otras especializaciones, además de tener la práctica concreta cotidiana en sus trabajos los docentes, hay un material humano, hay una humanidad en esta especialización, hay una amorosidad, hay una contemplación, hay un sentirse contenido bueno, primero por la directora, por Fabiana, que me parece que es la que imprime ese sello de humanidad, de amorosidad, de generosidad. Uno puede tener contactos personales con los profesores porque se abren, nos dan los mails, los teléfonos, uno tiene la consulta permanente abierta. Las clases se dan con un tutor, hay un acompañante, Florcita Sobral en su momento, Silvia, son recontra amorosas, súper contemplativas con las dificultades, sí se entienden, son empáticos con eso, y eso también lo hace como muy fácil. Circula la palabra, nosotros terminamos siendo amigos. Yo tengo amigas en Neuquén, tengo amigas en Giles, tengo amigas en La Pampa. Realmente se genera una cosa que se sella y se cierra en los encuentros presenciales, que terminan siendo muy ricos porque ahí se le mete mucha pila a la metodología, a lo que vamos a trabajar en relación al trabajo final, y se comparte y es súper enriquecedor. Y además terminamos siempre en una fiesta, terminamos tomando cerveza, bailando y haciendo joditas. Bueno, yo soy la alumna, ustedes no pueden, no puedo decir. Así que la verdad es que, nada, yo lo recomiendo altamente. Y nada, seguimos conectados, se arma esta red que proponen también, se arma la red de profesionales, estamos conectados con que, bueno, che, a vos qué te pasa con esto, vos que trabajás acá. La verdad es que se armó con los alumnos, se armó con los profesores, el contenido, ya les digo, yo que iba con mi soberbia de qué voy a escuchar de nuevo, nada hay de nuevo bajo el sol para mí con esta edad y con esta trayectoria, sin embargo, todo me voló la cabeza y todo me aportó, todavía sigo leyendo material, todavía estoy trabajando en mi trabajo final, les quiero decir que tampoco es tan color de rosa todo, hay que meterle porque es exigente, pero, pero es de un transcurrir desde lo académico con mucho placer y desde lo humano con mucha ternura. Así que se los recomiendo. Bueno, Gracias, Analía, qué lindas palabras. Bueno, Fabi, no le sí. pagamos y no le No le pagamos por pagamos esto. nada, ¿eh? No, ni sabíamos que iba a decir eso. No, no, bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, finalmente, muchas gracias. Muchas gracias porque también tus palabras son amorosas y acogedoras, así que muchísimas gracias. De hecho, yo Nos no sabía pareció que... invitar a decir todo esto, así que realmente es de lo espontáneo que me sale. Muchas gracias, realmente. Bueno, entonces les contamos cosas un poco más Prácticas. estructuradas, ¿no? A partir de ahora hicimos un pequeño recorrido temático con los profes, algunas de las lógicas que vivieron los cursantes a través de la NIA. Contarles que esta especialización inició allá de alguna manera en el 2016 a través de un proyecto de investigación de trabajadoras y trabajadores sociales, de abogados, de psicólogas que se fueron sumando, que estábamos preocupados porque sabíamos poco sobre el tema, en ese momento llamábamos de abuso sexual infantil. En eso fuimos construyendo un proyecto de investigación, iniciamos un seminario optativo para la carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de Luján, eso nos fue estructurando un poco las ideas, fuimos produciendo algunos materiales. Bueno, y después de un recorrido, la verdad que el actual decano del Departamento de Ciencias Sociales planteó, ¿por qué no arman un posgrado?
Y así fue, ¿no? Nos pusimos a trabajar y generamos este posgrado que empezó su desarrollo, el desarrollo de pensarlo antes de la pandemia, con un montón de estructura, y la pandemia nos dijo a algunos compañeros y compañeras, ¿por qué no es a distancia? Porque así llegaríamos a otros territorios. Y así fue que fue un enorme desafío porque éramos muy de la presencialidad y de vernos. Bueno, finalmente logramos un salto y esto se está generando a distancia. Y digo que es un enorme desafío porque es un enorme desafío que la clase no sea solamente una exposición, sino que sea algo interactivo, dialogado, con distintos efectos, con posibilidades de prestar atención absoluta, no clara. Y esto para los y las docentes también tuvo que ser una invitación a formarse en cuestiones de educación a distancia, de educación virtual, de técnicas especiales para poder trabajar. Si les parece bien, les cuento un poco de la estructura de la ESPE para hacer algunas aclaraciones de esto que planteaba Analía en cuanto a especificidades que queremos que ustedes conozcan. ¿Se ve ahí la pantalla compartida? Sí, muchas gracias. La pregunta que guió la idea de formar es cómo podemos mejorar las intervenciones frente a situaciones de maltrato o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? La carrera de especialización tiene una clara impronta interventiva. No está pensada solo para reflexionar, que también está muy bien, o solo para generar datos, que también está muy bien y es parte de nuestros intereses, sino para darle mayor iluminación, mayores elementos conceptuales, metodológicos y de cuestiones éticas que tienen que ver con la intervención profesional de quienes están en el campo de la intervención. Así que esa es nuestra lógica y por eso, como decía Nadina, en cada asignatura, incluso en la que tiene que ver con historia de las infancias, hay cuestiones que tienen que ver con la casuística, con las situaciones problemáticas en las que intervenimos, con el posicionamiento profesional. Acabamos de terminar, les decía temprano, en agosto, la primera cohorte que formó más de 50 profesionales de las diversas disciplinas y ahora, bueno, en marzo, la primera semana de marzo estaríamos iniciando la siguiente cohorte. Una semana antes vamos a hacer un encuentro como este por Zoom para explicar particularidades administrativas. Ahí tenemos una persona, Roxana Rodríguez, que nos ayuda con las cuestiones administrativas de la inscripción en las asignaturas, los pagos, bueno, las dificultades que hay en cuanto a los pagos incluso, así que ahí tenemos un sistema de apoyo particular. Objetivos generales de la ESPE, como les decía, brindar información teórico, metodológica e instrumental para la intervención ante el maltrato y la violencia sexual contra las infancias, para profesionales que componen el recurso humano disponible para prevención y asistencia de niños, niñas y adolescentes desde un encuadro ético basado en la protección del interés superior del niño. Asimismo, propiciar la articulación de campos de conocimiento disciplinarios e interdisciplinarios, intra e interinstitucional y sectorial, orientado a la construcción de sistemas de protección de chicos y chicas. Objetivos específicos muy reducidos, identificar las conceptualizaciones, como decía recién Analía, ¿no? Las revisiones, las actualizaciones en los conceptos que trabajamos, revisar acciones de previsión y asistencia, o sea, tener espacios donde revisamos nuestras propias prácticas, conocer el marco normativo en profundidad, aportar a sistematizaciones rigurosas, ¿no? Volver a nuestros datos, a nuestras experiencias y ordenarlos de una manera que nos permitan hacer modificaciones y construir en interdisciplina e intersectorialidad con un enfoque de infancias. La cursada tiene un total de 394 horas. No se asusten, tranquilos, las horas van pasando, las ponemos en un año y medio, ¿no? Pero bueno, sepan que tiene esta carga horaria. Cualquier especialización tiene como mínimo 360 horas, ¿sí? Si no, no tiene la categoría de especialización. Y esta especialización está evaluada y aprobada por la CONIAU, que es la instancia de hoy la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que avala y acredita la formación con titulación a nivel nacional. Está organizada en 3 semestres que van de marzo a principios de julio y de agosto hasta fines de noviembre, ¿no? O sea que sería todo el 2026 y el primer semestre del 2027.
Cada asignatura tiene un aula virtual por la cual establecen la comunicación con los y las docentes. Quien no tenga hábito de utilizar aula virtual, quédese tranquilo. En ese primer encuentro que les comentamos a fines de febrero, les contamos cómo se accede, cómo es un usuario, qué tipo de información van a recibir por ahí. Tratamos en cada instancia, junto con Silvia Oliva, que está por ahí acompañándonos. Levanta una manito, Silvia, si te ven. Y Florencia Sobral, que son hasta el día de hoy nuestras tutoras. Ellas acompañan cada asignatura y van respondiendo dudas, problemáticas, para el ingreso, etcétera. Así que todo el proceso tratamos de que sea asistido. Lo que planteaban las docentes es una estructura de clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Qué compromisos horarios establecemos con esto? Todos los sábados de 9 a 13 horas hay una cursada sincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Nos conectamos a este Zoom y tenemos a un docente, un equipo docente, un invitado que va a dar una clase. Una clase más expositiva, en un momento va a ser un corte a la mitad del camino, van a hacer un trabajo grupal, van a hacer una discusión de clases, un plenario. Ahí se va moviendo los sábados desde las 9 a las 13 horas, distintos tipos de actividades, pero eso requiere que ustedes se conecten, ¿sí? Los sábados son de conexión obligatoria. Se toma asistencia, se registra la asistencia y hay que tener una cantidad de presencia en esas 4 o 5 semanas de la asignatura para estar en condiciones de regularidad, o sea, de poder dar la actividad final de esa materia. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Cuéntenme porque yo veo algunos nada más de ustedes. Por favor, me interrumpen para las preguntas o las escriben en el chat. Me queda la duda, ¿son todos los sábados de 9 a 13? Sí, señora, todos Ah, los bien, sábados de 9 a 13. Sí. gracias. En nuestra experiencia eso en cierta manera ordena también, ¿no? Es como si piensen que acá nos están trasladando, lo pueden hacer en pijamas, en pantuflas, despeinados, con el mate, nos reímos un poco de qué estamos compartiendo, de cómo desayunamos, pero nos sentamos a tomar una clase, ¿sí? Por supuesto que eventualmente no pueden asistir porque pueden tener, ¿no? Tienen que tener el 70% de asistencia, pueden no estar en una clase, esas clases los sábados se graban y se pueden enviar y ver posteriormente, ¿ok? Nadie se pierde la clase, pero hay que tener presencia en esta conexión al 70% del total de las clases. Luego están los martes de 17:30 a 21. Pongámosle 20:30, ¿no? Algunos docentes un poquito más, un docente un poquito menos. Los martes no son de conexión obligatoria, es decir, cada asignatura, cada equipo docente plantea qué tipo de actividad se van a hacer los martes. Pero ustedes no están obligados a estar conectados. Sí sepan que hay veces que los docentes dicen, vamos a dar una clase, como la del sábado, pero sin, ¿no? Después se graba y Paz, Maricel, Soledad dicen, van al aula virtual y encuentran la clase grabada. ¿Sí? Pero hay días que no, que es un trabajo autónomo. Tienen que leer un texto, desarrollar una actividad y ponerla en el foro del aula virtual. O entregar un trabajo práctico, ¿sí? Antes del sábado. Es decir, esa carga horaria la van a tener que usar igual para hacer la actividad, sea escuchar la clase, sea leer el material, hacer el trabajo práctico, sea juntarse con algunos compañeros y resolver alguna discusión de una situación aplicando lo que se vio en la clase anterior. ¿Se entiende esto? ¿Conexión obligatoria? No. ¿Actividad obligatoria? Sí. Lo que pasa que no necesariamente el martes. Por ahí es el martes, es el miércoles o es el jueves según el tipo de actividad que se pida y la disponibilidad que ustedes tengan. Sugerencia, resérvense los martes. ¿Sí? Para poder conectarse, para poder estar aunque sea un rato, para hacer la actividad, porque después uno dice, bueno, no importa, el martes no lo hago el miércoles. El miércoles se me complicó, bueno, lo hago el jueves. El jueves me distraje, no sé qué, lo hago el viernes y ya estoy con el sábado de nuevo, y ahí se me alargó la cosa y se me complica un poquito más, ¿sí? Por eso sugerimos que tengan disponibilidad los martes, no es obligatoria la conexión, pero está bueno que sepan que si no lo hacen el martes, tienen el miércoles a la mañana para resolver eso. Y calculen
2 horitas más semanales para lectura, para revisión de textos, para generar alguna discusión en el foro, para intercambiar con sus compañeros. Es sugerencia, no, no. Fabiana, pero estás hablando de 10 horas de clases semanales, 8 y más 2. Y sí, piensen que no viajan nada, nada, nada. Piensen que están en el lugar que ustedes estén cómodos, que eso del martes lo pueden acomodar en el horario que ustedes puedan, pero es una formación y requiere una carga horaria. ¿Sí? Tratamos de ser serios en esto, más allá del buen humor que le pongamos a las cosas, pero tratamos de que la formación sea seria. Desde la propuesta formativa no soltamos de todo la presencialidad. Entonces, al final del segundo semestre, o sea, en noviembre del año que viene, y en agosto del 2027, julio-agosto del 2027, se realiza un encuentro presencial intensivo, eso es, jueves a la tarde, viernes completo y sábado completo, en la sede de Luján, de la Universidad de Luján, donde trabajamos, un poco como decía Analía, presentación de casos, presentación de sus trabajos finales, metodología de la investigación para poder hacer sus trabajos finales, además de compartir, de conocernos, de, ¿no?, generar espacios grupales, alguna cena de camaradería, algún almuerzo de diversión, pero el trabajo es intenso, ¿sí? Lo ideal es que uno participe de estos dos espacios intensivos, tanto a fines del año que viene como en el segundo semestre del 27. Lo requerido por el plan de estudios es que como mínimo puedan ir a uno de esos intensivos. ¿Queda claro? Entonces, la propuesta es, traten de ir al de noviembre del año que viene. ¿Por qué? Y porque si por algo me pasa en agosto del siguiente año, se complica. Pero la recomendación es que vayan a los dos, porque todos tienen su carga de trabajo. ¿Sí? Tienen que elegir, a veces los pasajes son caros, el laburo no me facilita tanto, las distancias son largas, todo es comprensible. Uno como mínimo tiene que tener su presencia. Perdón, El resto, Fabiana, sí, ¿puedo hacer Silvia, una consulta? ¿Qué claro. tal? Buenas noches. Buenas noches. Em, Vos dijiste esto del encuentro de la presencialidad va a ser recién en noviembre del año que viene. Sí, Dijiste jueves, viernes y sábados, ¿no? sí, sí. ¿Qué horario sería? Porque te escuché decir todo el día, digo, para los que trabajamos o tenemos más de un trabajo, para organizar, digo, por más que Sí, vos dijiste que obligatorio tenía que ser uno. sí. O sea, El un encuentro jueves, el jueves, un encuentro el viernes y un encuentro el sábado, o no, uno no, de esos no, 3 días. no, no, voy de nuevo. Lo que es obligatorio es que vayan a uno de los bloques de presencialidad, jueves, viernes, sábado de noviembre o jueves, viernes, sábado de agosto. ¿Sí? Pero tienen que estar los 3 días. Bien, ¿y el horario que vos dijiste todo el día? ¿O escuché mal? Jueves desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, viernes mañana y tarde y sábado mañana y tarde. Bien, ¿Sí? Ahí hay que pedirse el día, les damos la certificación, les damos que es una mesa de examen, si les sirve para, porque tienen días de examen, en casi todos los trabajos formales tenemos días por examen, entonces les damos como si se hubieran presentado una mesa de examen, porque parte de eso es la evaluación, pero o van jueves, viernes y sábado de fines de noviembre, o van jueves, viernes y sábado de fines de agosto. El bloque es de los 3 días. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que hicimos, perdón, Fabi, lo que hicimos muchos de nosotros fue reservar hotel y nos quedamos a dormir directamente. Sí. Entonces fue así, un viaje de egresado, más o menos. Esto parece terrible a esta altura, Soledad, que lo estás proyectando un año. Después, cuando el grupo te va llevando, va a ver que pasan estas cosas. Se fueron a la cabañita, se fueron a un hotel, se alojaron todos en la casa de alguien de Luján. Bueno, hubo ahí todo un encuentro de red, ¿no? Sé que con el trabajo es difícil, pero días de examen hay que pedirse a veces, porque tenés que hacer el trabajo final, tenés que llegar con la evaluación. Y sí, tenemos 1, 2, 3 trabajos. Sí, es así, lo sabemos. ¿Qué es lo que tienen que tener sí o sí o sí? Una computadora. Porque del telefonito es difícil, el PowerPoint que pasa el docente, la lectura del material, por supuesto que lo pueden hacer, no es un problema, pero lo ideal es que cuenten con una computadora.
Les vamos a pasar después por mail este PowerPoint para que después ustedes hagan dudas, aclaraciones, ¿no? Hay que procesar la información también. Y para que también revisen el cuerpo docente que nos acompaña. No quiero mencionar a todos, pero de quienes están acá, Miriam Campos, Marcelo Giacoya, eh, Lucila Sirven, Susana Cuadros, que también nos está acompañando, quien recién hablaba, María Casinari, Nadina Goldweiser. Y bueno, tenemos docentes externos también, invitados. Nos acompaña hoy Edith Fuentes, pero también está Daniel Russo, Paula Moreno, Andrea Callejas, Natalia Larrea, Claudio Robles. Los menciono porque son docentes de distintas universidades con los que quizás hayan cursado alguna asignatura. Estas son las caras más bonitas que tienen en la especialización, que somos quienes estamos a cargo de la organización general, ¿no? Del equipo coordinador. La escuchaban recién a Miriam Campos y las tutoras son Silvia y Florencia, que están muy a disposición para acompañarlos en la actividad que necesiten. Y finalmente les cuento cuáles son las asignaturas previstas en el plan de estudios para que ustedes vayan contemplando. Hay 9 asignaturas que tienen 4 semanas de cursada, martes, sábado, ¿no? 4 semanas de cursada, o algunas que tienen 3 semanas de cursada. Y después va a haber 3 seminarios optativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ofrecer una serie de seminarios, 5 hasta ahora estamos ofreciendo, con distintos temas específicos, y ustedes tienen obligación de elegir al menos y cursar 3. ¿Sí? De los 5 que ofrecemos, 3 son obligatorios. Los eligen ustedes, pero como mínimo tienen que cursar 3. Y después hay 2 talleres. Un taller de análisis de las prácticas, ¿sí? Donde vamos discutiendo algunos casos, tanto en el espacio presencial como eventualmente en un espacio virtual. Y en lo que llamamos el taller de producción de conocimientos, que tiene mucho de metodología de la investigación, mucho de sistematización. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer su trabajo integrador final. ¿Sí? Al final, como decía Analía, y esto lo vamos a ir mejorando gracias a la experiencia anterior y a las recomendaciones de quienes ya cursaron, desde el principio de la especialización ustedes van a estar trabajando en su trabajo integrador final. ¿Sí? Que lo que sí va a requerir es que ustedes elijan un tema. Los vamos a ayudar, los vamos a acompañar, pero hay un día que dicen, este es el tema. No, pero después lo puedo cambiar y si lo cambias vas a estar retrocediendo algunos pasos. ¿Sí? Quiero trabajar sobre el caso Rosalía, que es una mamá a la que acompañé en este proceso. Perfecto. Desde la asignatura 1, trata de que todos tus trabajos hablen algo del caso Rosalía. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con la historia de la infancia y por qué hay ahí, ¿no? Prenociones, prejuicios respecto de lo que es la familia, respecto de lo que es la maternidad, respecto de lo que es la infancia? Bueno, ahí te aporta algo. ¿Cuáles son el marco normativo que te sirve para analizar el caso Rosalía? Recuperás lo que trabajan Marcelo con Camila, con Vitale, con Rosansky. ¿Cuáles son los indicadores o cuáles son las definiciones que te sirven de la asignatura que dio Nadina? ¿No? Cada asignatura vas tratando de llevarla o recuperar más bien conocimientos para analizar tu situación, tu caso, tus datos. Ya sé que es mucha información, ¿eh? Paz mira como diciendo, esto es un despelote. Tranquila, lo vamos a ir ordenando, lo vamos a ir acompañando. Sí quiero darles hoy como el pantallazo para que después puedan ustedes tomar la decisión de si tienen ganas de ser parte de la propuesta. Perdón, otra pregunta. ¿Cómo no? Tendría que haber levantado la mano acá No hay con el problema. icono. Bueno, Em, vos hablaste de los otros encuentros obligatorios presenciales que dijiste de noviembre o de agosto del 2027. Sí, ¿Estos 2 talleres están dentro de esos encuentros o es otra cosa? Porque dice primero, algunas segundo y tercer semestre acá en el sí, Power. porque los talleres se cursan durante entre los 3 semestres, pero son los que ocupan más el tiempo del trabajo intensivo, presencial. ¿Sí? De hecho, las 2 primeras semanas que estamos previendo va a ser virtual y es el taller de producción de conocimiento, para que ustedes puedan elegir su trabajo, su tema de trabajo final. ¿Se entiende? Tienen parte presencial y parte virtual estos talleres. No sé quién preguntó, no llegué a ver quién era la que preguntaba. Yo, Soledad, pregunté. Ah, Soledad, perdóname. ¿Se entiende, Soledad? ¿Me Sí, explico?
Sí, ¿Sí? sí, entiendo, sí. Perfecto, perfecto. Por eso dice los 3 trimestres, porque va a haber parte de esta cursada en cada uno de los trimestres. Ay, Fabiana, pero ¿cuáles son las materias? Dale, esto es la organización, esto es la estructura, ¿qué vamos a cursar? Primera, seguro que va a ser después de esas 2 primeras semanas del taller de producción de conocimiento, para que ustedes empiecen a pensar su trabajo final, seguro que la vamos a tener a Nadina, que ya ahí estamos agendando fecha, con Miriam Campos esta vez, la vez pasada estuvo con Martina Iribarne, una colega de trabajo social que también se puso la capa conjunto con Nadina y nos ayudaron en esta primera. Por cuestiones de su agenda esta vez no va a poder, pero van a estar las dos colegas. Esa primera materia se llama definiciones, indicadores y procesos. ¿Por qué? Porque todos tienen seguramente algún nivel de conocimiento, pero necesitamos un piso común, ¿no? Como una base de definiciones y de conocimientos que permitan que después se desplieguen los temas más en profundidad. Esa seguro va a ser nuestra primera asignatura. Estamos revisando el orden, esa va a ser la primera segura. En el primer cuatrimestre también va a haber una asignatura a cargo de Susana Cuadro, que se llama Evaluación y Asistencia frente al maltrato y la violencia sexual contra las infancias. Uno. Nosotros le decimos trauma uno, como para hacerla más fácil, que justamente profundiza algunos de los procesos y consecuencias de las situaciones de las víctimas de maltrato y violencia sexual, ¿no? Esta de una perspectiva más psicoanalítica, si se quiere. Esta es como una primera aproximación más desde esa línea. Luego va a estar María Casinari junto con Diego Conte, dos historiadores que nos van a ayudar a pensar en qué marco histórico, ¿no? Marco sociohistórico se desarrolla la infancia y se construye el maltrato y la violencia sexual. Y vamos a cerrar ese primer cuatrimestre, el primer semestre con Marcelo, Camila, Carlos Rosansky y Gabriel Vitale, que nos van a hablar de los fundamentos y dinámica jurídico-legal frente a estas problemáticas, ¿no? Son 4 asignaturas de apertura, de un primer despliegue, de profundización también en algunos aspectos. El segundo semestre seguramente nos va a encontrar con estas asignaturas. Una que se llama Escuelas, Géneros y Sexualidades, a cargo de Lucas Martínez y Matías Remolgado, que va a trabajar más desde eso, ¿no? Desde la perspectiva del sistema escolar, pero trabajando qué pasa con el cuerpo, qué pasa con las sexualidades, qué pasa con las diversidades y con el género en el ámbito escolar. Una segunda asignatura que se llama Perspectivas Institucionales e Intervenciones Socioanalíticas, donde nos acompaña Daniel Russo a pensar las instituciones más allá de lo operativo cotidiano, ¿no? ¿Qué son las instituciones? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué ámbitos implican las instituciones más allá de pensar el edificio, la organización y el organigrama, ¿no? ¿Qué implican las instituciones en esta posmodernidad? ¿Qué nos requieren como profesionales? ¿Qué nos obligan y a qué nos someten también en esa dinámica? Así que ahí implica un esfuerzo conceptual, eso ya lo vimos en la cohorte anterior, implica un esfuerzo adicional para poder conceptualizar las instituciones. Aquí viene lo que llamamos trauma 2 o evaluación y asistencia frente al maltrato 2, aquí con una perspectiva más sistémica, ¿sí? Más desde una línea más sistémica, a cargo de Liliana Carrasco, Paula Moreno y Andrea Callejas. Perdónenme, yo sintetizo mal perspectiva psicoanalítica o perspectiva sistémica, simplemente para tratar de poner una palabra que nos acerque en que acá hay otra mirada que nos parece que también es importante, en la que también es importante trabajar y que después ustedes podrán elegir con qué marco referencial se sienten más cómodos, ¿no? Para profundizar. Y vamos a empezar, acá tenemos un seminario optativo que pusimos a Edith Fuentes porque el año pasado inició ella, pero podrá ser uno u otro. Las últimas asignaturas que tenemos identificadas o que tendremos que cursar es construcción de vínculos familiares en la contemporaneidad. Aquí trabajamos con Laura Ribeiro, con Eve Simonoto, un poco en clave social, antropológica, sociológica, de qué está pasando con los vínculos familiares hoy. Identificar nuevas conceptualizaciones sobre, como diría Giberti, lo familia, ¿no? Que están estructurado y a la vez tan cambiante en nuestra sociedad.
Y una última asignatura que trabaja sobre herramientas para la planificación y el diseño de proyectos. Ahí nos acompaña Lucila Sirven, que el año pasado nos hizo pensar cómo intervenir, ¿no? Cómo pensar una intervención a partir de algún diagnóstico de sobre qué queremos intervenir, qué tipo de proyecto, de plan, de diseño podemos hacer para que ese diagnóstico recaiga en un objetivo y ese objetivo en una planificación coherente. Finalmente, bueno, seguiremos con algunos de los seminarios optativos. Estos son los que tenemos previstos. No quiere decir que sean literalmente estos, ¿no? Puede haber algunos cambios en las temáticas o en los docentes, pero los que trabajamos en la corte anterior fue un seminario optativo sobre adolescentes con conductas sexuales abusivas con Laura Capacete, que nos parece un tema hoy muy de agenda, muy de las preocupaciones de todas las instituciones. Fuimos por una parte más metodológica con abordajes grupales a cargo del doctor Claudio Robles, ¿no? que la verdad que fue muy bienvenido porque tenemos poca formación sobre las cuestiones referidas a lo grupal, ¿no? Desde todas las disciplinas. Tenemos pocas herramientas de análisis y de trabajo con lo que es abordajes grupales. Otro más desde una mirada antropológica que se llamó Infancias y Familias, tensiones entre políticas y derechos. Ahí la doctora Larrea trabajó sobre qué es el Estado, qué son las políticas públicas, cuál es la matriz que engarza estos conceptos con las infancias y las familias. Trabajamos un seminario optativo con Edith Fuentes en base a prácticas periciales, no solo pensadas como qué se necesita en lo judicial, sino qué es escribir, ¿no? ¿Qué es escribir un informe? ¿Qué se espera de un informe? ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar? ¿Qué errores cometemos habitualmente cuando nos queremos expresar? ¿Qué información es relevante y cuál podemos dejar de lado? Y por último, un seminario sobre intervenciones, pero esta vez sobre desde el ámbito de la salud. ¿Se acuerdan que hicimos una asignatura sobre escuelas? Acá estamos trabajando más desde una perspectiva de salud, viendo, bueno, cuáles son las interfaces entre la salud, la infancia y los malos tratos. ¿Vamos bien hasta ahí? Estos son opciones, ¿eh? No es que van a estar todos estos, vamos a ir evaluando, también depende de las agendas de los docentes y el diagnóstico que hagamos del grupo, ¿no? ¿Qué vamos necesitando como prioridades? Acá viene lo picante, yo sé, lo que estaban esperando. ¿Cuánto sale? Dijo Analía que era barato. No, no somos baratos para nada. ¿Qué compromisos implica cursar la especialización? La especialización implica 14 cuotas mensuales. Piensen que tenemos un año y medio para pagarlas, ¿no? Entonces van a ser bloques de 5, 5 y 4 cuotas, 5 el primer cuatrimestre, 5 el segundo cuatrimestre y unas últimas 4 cuotas. El valor de las cuotas se prevé para... No, 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 este está mal, perdón. Lo hicimos en octubre del año pasado y quedó así. Esto está mal, ya lo modifico, me equivoqué yo. El costo no es a confirmar, el costo es de 90.000 pesos en las primeras 4 cuotas y se va actualizando por el índice de precios al consumidor. ¿Sí? Ese es como el modelo que utilizamos para que ustedes puedan prever más o menos qué tipo de montos hay que tener en cuenta. Hay distintas becas que vamos a poner en movimiento. Una es para quienes sean docentes de la Universidad Nacional Luján. Esos por obligación del estatuto de la universidad tienen 50% de descuento. Nosotros tenemos obligación de ofrecer estas becas. Para quienes trabajan en servicio de niñez de cualquier índole a nivel nacional, provincial o municipal, o sea, del marco estatal, ya está previsto un 30% de descuento en el valor de esa cuota. Tienen que presentar una certificación del espacio de trabajo, de un jefe, de un coordinador, no necesitan ir a personal. Con que un superior acredite que ustedes estén trabajando en un servicio local, en una dirección de niñez, en algún ámbito de asistencia a niños, niñas y adolescentes, ya está previsto un 30% de descuento. Y para quienes pertenezcan, si hay aquí personas que pertenezcan a la Asociación Judicial Bonaerense, al sindicato de la Asociación Judicial Bonaerense, ellos también tienen un 15% de descuento dentro de la especialización.
¿Son los únicos descuentos posibles? No, podemos hacer acuerdo con otros espacios, pero ahí son ustedes los que nos tienen que proponer, bueno, mira, yo ya hablé con mi sindicato, ellos me cubren el 15%, ustedes no nos pueden hacer un descuento equivalente. Bueno, estamos abiertos a esas posibilidades, porque la intención acá es formar colegas. Acá es cubrir, cubrir los honorarios docentes y formar colegas. Así que no hay más búsqueda que esa, y nunca nunca puede ser un obstáculo si alguien, no sé, nos ha pasado alguna compañera, se quedó sin laburo. Ustedes saben que el año pasado hubo todo un movimiento respecto de esto y algunos compañeros se quedaron sin trabajo. Bueno, conversamos particularmente, vemos la forma, este, o pagaron con posterioridad, o hicimos algún descuento también. Bueno, le vamos buscando la forma, porque acá el que tiene ganas de formarse y tiene ganas de seguir adelante, el interés es que lo podamos llevar juntos, ¿no? Y juntas. Bueno, esta información ya la van a tener ustedes después, pero en todo caso, Hay la algunas idea... preguntas en el chat, ¿sabes? Ay, por Sobre favor, cómo, María, Fabi, o quien sea, dale. está relacionado con esto. Por ejemplo, Sí, preguntan si se pueden realizar inscripciones grupales. ¿Mm? sí, Luego, si perdón. se pueden... Sí. Pues respondo de a una. Las Bien. inscripciones son virtuales, no son presenciales. Les vamos a estar haciendo llegar en los próximos días un formulario que ustedes tienen que completar si tienen la intención de inscribirse, en el que además debe sumarse la fotocopia del DNI y la fotocopia del título. Quienes hagan el posgrado tienen que tener un título de no menos de 4 años, un título universitario de no menos de 4 años. Es decir, no sirve un profesorado de un terciario, eso no habilita a un posgrado. Sí, un profesorado de una universidad, ¿sí? Hay, qué sé yo, profesores de geografía universitarios. Ujú. Y Bien. algunos pueden tener título en trámite, o sea, le identifico a Paula por ahí, que ya rindió su trabajo final, que si no tiene su título en trámite, puede inscribirse con el título en trámite y después en otro momento acerca el título de que ya está recibida. Bien. Esas son condiciones formales. Luego, si También, se... Perdón. sí, por Dale. favor, no, perdón, No, sí. para quienes no tengan título todavía, algunos técnicos se inscribieron en esta charla. Pueden hacer los seminarios, pero no como seminarios de posgrado, sino como seminarios de formación. Y seguir cursando su carrera, y en el momento que terminen su carrera y tengan el título, pueden acreditar en la especialización e inscribirse esos cursos que hicieron. Nuestra sugerencia es: terminen sus títulos, terminen su licenciatura, sus grados. Sí, licenciatura en historia, no hay ningún problema, Mónica. Terminen su título de grado, que es a lo que apuntan, a lo que tienen que poner fuerza, y después, al día siguiente, si todo sale bien, esta especialización tendrá otra corte dentro de 2 años y arrancamos otra vez. Pero si no, por ahí uno se dispersa mucho y es complicado. Perdón, María, dale. No, la segunda pregunta dice si se pueden cursar algunas materias asincrónicas. Totalmente asincrónicas no. Hay obligación de conectarse los sábados a la mañana. Bien. Y luego dicen que, bueno, que por favor compartan la información a los mails, que es lo que vos ya Sí. habías comentado. Hay algunas compañeras que están diciendo que todo lo narrado por Analía Divito los terminó de convencer. Ok, ok. Y alguien preguntaba por ahí si hay que pagar inscripción, si hay una matrícula de 40.000 pesos para inscribir, y eso es lo que confirma la inscripción, ¿sí? La inscripción se va a abrir a mitad de la semana que viene hasta mitad de febrero, ¿de acuerdo? Porque ya ahí tenemos que cerrar, corroborar todos los títulos en una página especial, o sea, hay un trámite administrativo que nosotros requerimos. No nosotros, la universidad requiere para validar la inscripción. Pero la inscripción se empieza a procesar en el momento que realizan el pago de esa matrícula, que es de 40.000 pesos. Insisto, no es nada es obstáculo sine qua non. Charlémoslo, lo conversamos, le buscamos la vuelta, y si alguien tiene alguna dificultad en particular, se conversa también. Ahí veo algunos comentarios más, no sé si... ¿Acreditación de saberes? No, no sé qué quiere decir la pregunta. Ah, mira, hay algunos que ya están cursando otra especialización y ya quieren engañarla.
También preguntan, Fabiana, si la Sí. inscripción, además de la opción en cuota, se puede hacer eventualmente en un pago y si eso tiene el mismo valor. Claro, me imagino que está hablando de pagar todas las cuotas juntas. ¿Mm? La universidad no tiene prevista esa modalidad, porque después no, la contabilidad de la universidad no nos ayuda. Lo puedo volver a averiguar, pero por ahora son cuotas mensuales, así que después vemos si hay alguna acomodación respecto de eso. Sé que hay otros espacios que lo hacen, que hay algún descuento por pago adelantado, etcétera. La contabilidad de la universidad por ahora no nos lo autoriza, pero lo volvemos a consultar. Y luego preguntan en qué momento se presentan los papeles para la beca. La vez pasada lo hicimos sobre la cursada, pero pienso Silvia o Flor, lo podemos hacer en el mismo formulario ya ahora de inscripción. Quien lo tenga ya lo podrá presentar. Quien no lo tenga lo presenta al iniciar la cursada, más adelante. No pasa nada. Es al momento de tener que pagar. La inscripción es de 40.000 pesos para todos, pero para después para las cuotas se hacen los descuentos pertinentes. ¿Alguna otra consulta, alguna duda, algún interés? ¿Alguien ya tiene ganas de empezar? Bueno, algunos ya van queriendo empezar. Muy bien. Ujú. ¿La fecha de inscripción ya está establecida? Sí, a mitad de la semana que viene vamos a estar enviando el formulario a todos los que estén inscritos, porque quizás algunos no pudieron estar aquí en la charla, pero tienen la posibilidad de igual inscribirse. Y esto va a ser hasta mitad de febrero del 2026. Y en cuanto a la acreditación de saberes, acá Clara dice cómo se aprueban las materias además de la cursada. No, porque hay un sistema universitario de acreditación de saberes, por eso me llama la atención. Mm. Cada cursada tiene, además de del presente que dijimos los sábados y que completar las actividades que el equipo docente plantee, tiene alguna evaluación que está prevista desde el primer momento en el programa que presenta la asignatura y que ustedes tienen que presentar. Tienen algunas fechas para presentarlos. 15 días después de terminada la cursada, 30 días después de terminar la cursada y hasta 45 días después de presentada la cursada. Los vamos a tratar de ayudar, hay alguna eventual excepción, pero ahí, como decía nuestra compañera Analía, hay que sostener el ritmo. Si no, es medio, se empiezan a amontonar, ¿vieron? Como el dominó, entonces las fichitas se complican. ¿Otras No, preguntas? Ahí está. sí, Dale, era esa. justo me aparece por eso. No, el Sí. título universitario de Minería de Familia es un título de tecnicatura, ¿sí? Y nosotros hablamos de mínimo de títulos de 4 años. O sea que tiene que ser una licenciatura. Las tecnicaturas son títulos intermedios, entonces no es el tipo de título que puede hacer un posgrado. Un posgrado requiere un título de 4 años o más, pero no en la Universidad de Luján, en el sistema universitario en general, ¿sí? Por eso hay que terminar la licenciatura. Hay que ir por Pregunta ahí. también si para jubilada docente hay descuento. Ay, eso no lo previmos, la verdad. Bueno, ¿Viste? escribí a la Ay, ESPE y solicítalo. Y bueno, el comité académico tiene que evaluar la solicitud. ¿Quién es? Que preguntó eso? Mónica. Mónica, ahí Mónica. está. Luego está Hoy, María Paula que pregunta si para quienes trabajamos en Dirección General C y E, no sé qué será, hay algún tipo de beca. ¿Qué es CIE? Cultura y educación. Ah, gracias. Ahí está, agrega Florencia. Cultura y educación, si no es un ámbito de asistencia a niños, niñas y Ahí está. adolescencia, insisto, servicios locales, direcciones de niñez, servicios zonales, etcétera, por ahora no está previsto. Está previsto el foco en esas compañeras y compañeros que están en el cuerpo a cuerpo. Y después todo lo demás ustedes pueden solicitarlo, ¿no? Está abierta y lo evalúa el comité académico. Yo no quiero tampoco tomar atribuciones que es del comité, pero, pero bueno, estas son las previsiones que hemos tenido hasta ahora. El título tiene validez nacional, sí, porque es expedido por una universidad nacional. Lo que sí les cuento, bueno, por ahí no sé si es útil, es que además
nuestra especialización tiene una acreditación latinoamericana de educación a distancia. ¿Sí? Está certificada por una institución de educación a distancia a nivel latinoamericano que certifica la calidad de la especialización. No es que a ustedes les va a dar más galones eso, pero a nosotros nos pone contentos porque venimos bien, entonces. Y también por la CONEAU, ¿no? Sí, por supuesto, si no, no podríamos impartir Pero clases, ¿no? María, se me escapan. Si vos querés leerlos, porque a mí ya No, se me están hay volando. muchos más preguntando sobre esta posibilidad de la beca. Igual yo creo que cuando se mande toda la info por mail, luego uno le va a poder ir respondiendo más Depósito seguro. personalizadamente, ¿no? Que es parte Sí, de lo que hablamos siempre de esta cuestión de desde el inicio ir acompañando de manera personal, como lo estamos haciendo ahora al final, ¿no? Esta cuestión bueno, de ir cuerpo a cuerpo, hombro con hombro, ¿no? Así que sí. después irán ustedes respondiendo de manera personal, porque, claro, estamos todos interesados por esa posibilidad. Ustedes recibieron un mail con el Zoom, ¿no? Para conectarse hoy. A ese mismo mail pueden dirigir sus inquietudes, sus preocupaciones, sus dudas. Denos el fin de semana y el lunes estaremos reenviando todo esto, este PowerPoint, para que lo puedan ver y estudiar. Y bueno, a partir de eso, a vuelta de correo, esperamos todo lo que a ustedes les preocupe, les interese o nos quieran consultar. La verdad es que tenemos ganas estamos contentas de haber llegado a terminar la primera corte y tenemos muchas ganas de iniciar la segunda en marzo, porque sabemos que el proceso fue súper interesante, fue rico en lo humano, en lo profesional, y en lo pedagógico, así que es un lindo desafío ir mejorando y llegar a eso que María decía, ¿no? Nuestra utopía es que muchos y muchas estén formados, para que chicos y chicas estén más protegidos, más acompañados, no se sientan solos en este proceso de crecer, de desarrollarse y podamos también prevenir maltrato y violencia sexual. Sabemos todos los que estamos acá la gravedad de ese problema, en lo singular de cada sujeto, pero también en la realidad social que estamos desarrollando, ¿no? Así que nada, serán todos bienvenidos y bienvenidas en esta nueva apertura. Si les parece, y dada la hora que ya les ocupamos un montón, vamos cerrando hasta acá con una buena costumbre que tenemos, que es despedirnos un viernes a esta hora con un poquito de música, porque hay que sacarnos encima todo esto que vamos llevándonos. Así que nos gusta un poquito de música, un poquito de arte, un poquito de literatura, algo de lo artístico que nos dé lugar para seguir adelante y energía. Así